con una objetividad. La objetividad siempre es para que estemos alerta al frente de todos los enemigos, porque hay cosas que en realidad se presentan y son enemigas por la forma en que nosotros las podemos aceptar, ¿verdad? O sea, la Biblia dice que no hay que afanarnos por el día de mañana, ¿verdad? Y hablar de la riqueza del cristiano es importante por la misma apostasía que hay. Hemos considerado nosotros en todo el tiempo que hemos estado predicando la palabra de Dios que debemos aprender a estar contentos como Dios nos tiene. Por supuesto que esto muchos no lo aceptan, pero la experiencia ha estado en nosotros. Dios es el que está al frente. La riqueza del cristiano, mire hermano, el lugar indicado, la necesidad verdadera en el espacioso campo, ¿verdad? Ahí se encuentra el fuerte y el débil, y el fuerte fortalece al débil. Se cumple adentro y afuera, ¿verdad? O sea, en la iglesia y no en la iglesia. Porque esos son puntos distintos. Quiero decir que la bondad que está en nuestros corazones es la inclinación natural hacia hacer el bien. Pero mientras tanto, ser uno desinteresado y desprendido es ser generoso. Si te das cuenta, para todo eso, pues no es que miremos que cuánto tenemos, cómo tenemos, ¿verdad? Pero el mensaje realmente no va a adherirse tanto a la riqueza material, pero tal vez un poco, porque vamos a estar alerta para rechazar el evangelio de la prosperidad, porque ese es un enemigo fuerte, ese espíritu que precisamente, digo espíritu porque está pregonando una prosperidad material. Entonces se dice esto para que nosotros nos cobijemos en el Señor y hacemos barrera para rechazar esa clase de pensamiento. Proverbios capítulo 22, verso 2. A la luz de estos pasajes es claro mirar mirar lo que realmente es en la vida. Dice el verso 2: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. ¿Te das cuenta que Dios lo hizo todo, verdad? Y pensemos en aquellas palabras del Señor que dijo: no os afanéis, y también habló de las riquezas materiales. Nosotros cuando hablamos de riqueza material, hablamos de cosas añadidas, conforme el Señor viene añadiendo, conforme el Señor nos quiere tener. Porque aquí el problema es de aquellos que te seducen o de aquellos que nos seducen y que nos quieren engañar, que por el no tener estamos en mal estado. Pero no es así. Ya escuchamos lo que hablábamos en el Antiguo Testamento, cómo miraban, el que no tenía lo miraban bajo maldición, ¿verdad? Y hay muchos pasajes que pueden adherirse a esa situación. Entonces, la bendición no se mide, la bendición de Dios no se mide con el dinero. Sí, pero, hermanos, aprendamos. A muchos la riqueza no les parece, quiero decir, no les parece añadida. Que se dice que es la bendición de Dios, ¿verdad? Pero sí es la bendición de Dios, solo que es la bendición añadida. Sí, a mí en lo personal le digo que he sabido vivir esto, porque así es como vivo yo, según el Señor, pues nos da, ¿verdad? Entonces claramente dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. Amén. Proverbios 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Esto es lo que no saben ver algunos, porque ver la bendición en el dinero
que es lo que a algunos no les parece, ¿va? Que uno diga que no es en el dinero. Y no sé por qué estoy mencionando el dinero y quiero salir de ahí, porque quiero que veamos la riqueza más allá. Más allá. ¿De qué riqueza te voy a hablar? Adelante te estaré diciendo. Ser pobre tampoco es camino a la rectitud, pero ¿cuál es la actitud hacia la riqueza? En 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Date cuenta que allí nos está hablando de una gracia, la gracia de nuestro Señor, que dice que abunda más con la fe y el amor. Fe y amor son inseparables, hermanos. Y ese amor es en Cristo Jesús. Entonces, hablar de bendición material, hablar de la riqueza material es paradójico o es contradictorio. Porque Proverbios 28, verso 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No te dejes engañar por lo que tienes o no tienes. No te dejes seducir. Mira a Dios. La misericordia se ve como riqueza. Se puede ver, como dice en el Salmos 1:3, que todo lo que hace prospera. O sea, todo le funciona. Amén. Hay muchas formas de ver las virtudes que Dios dio a cada uno. Entonces, la igualdad cuenta la acción. O sea, los esfuerzos son recompensados. O sea, hay una igualdad que es en acción. Todos accionamos, eso quiero decir. Y los esfuerzos son recompensados. Es un dicho que hay ahí. En el mismo mundo, todo esfuerzo es recompensado. Entonces esforcémonos, y si tomamos en cuenta ese dicho, esforcémonos en lo mejor, que así se ve la recompensa, humillándonos para ser exaltados. Esa es una recompensa que hay, porque si nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará. ¿Cómo podemos ver al pobre y al rico entonces? Nosotros ahora con este mensaje solo estamos haciendo una comparación y nos ponemos en el lado de Cristo, que en el lado de Cristo pues tenemos todas las riquezas, ¿verdad, hermanos? En la fe. Pero es necesario que aprendamos esto para que no nos dejemos sorprender de los seductores. De los seductores, porque ahí está ese evangelio que le llaman de la prosperidad, que miran la cosa material, ¿verdad? Entonces es necesario que vayamos haciendo esas barreras. Pero ¿cómo podemos ver al pobre y al rico? Tal como la Escritura lo enseña. Hay cosas que debo cumplir adentro como afuera. No se descuide ninguna entonces. El lugar indicado donde estás parado, ahí es donde te toca recibir o donde te toca dar. Pero sí, bien se sabe que es mejor dar que recibir. Amén. La Escritura dice, dad y se os dará. Y a todos se nos ha dado. Amén. A todos se nos ha dado, hermano. Para aquellos que no están viendo en montón las cosas, sino que solo ven lo que realmente les toca. El poco entendimiento tiene a muchos en la miseria, porque esa es la decadencia espiritual que hay. Haciendo grandes esfuerzos, a veces ilícitos por la riqueza del mundo, es encubrir entonces el pecado ahí, hermano, porque mire, hay poco entendimiento. Y le digo que alguien hace esfuerzos grandes, a veces ilícitos, para tener riqueza. Y es un pecado que se encubre. Y ahí encubrir el pecado es pobreza, amado hermano. O sea que es como tiene mucho, pero tiene mucha riqueza material, pero es paradójico, le digo, porque entonces este es pobre. Este es pobre. Sí, así es como lo llama Apocalipsis. Entonces encubrir el pecado es pobreza. La nota en 2 Corintios 8, versículo número 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vemos nosotros cómo está la igualdad de las cosas. Amén.
No lo dijo para que unos tengan holgura, es decir, que tengan abundancia y otros no. Si pudiéramos entender que todos nos necesitamos, la necesidad llegará a todos, como en los momentos de disfrute también llegará a todos, ¿verdad? De momentos de necesidad, momentos de disfrutar, llegará a todos. Sin fijarnos en la apariencia de la riqueza del mundo, Dios siempre llegará en el momento justo. Entonces, no se acorte su mano según las fuerzas, porque de gracia recibiste y de gracia vas a dar. Entonces, notemos ahí, amados hermanos, que en esta tierra algo nos puede confundir, porque somos pobres o porque somos ricos. A cierto punto he dicho, no mires al pobre porque es pobre, ni al rico porque es rico. Mejor vive conforme Dios te ha dado la vida. Eso es lo mejor. Pero si hablamos en Eclesiastés, ahí hay pasajes que muchos los usan también para esta riqueza material. A lo que voy es que no te engañes, no nos engañemos por lo que tenemos y lo que no tenemos. No nos engañemos que en el Señor estamos seguros. No nos fijemos en la apariencia de la riqueza del mundo, porque Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Ha estado Dios contigo? Amén. Ha estado ahí. Entonces, ¿a quién se le llama pobre? Apocalipsis 3, verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Te das cuenta que las riquezas no sirven para engalanarnos y para decir que esto lo es todo? Amado hermano, no. Ahí está claro donde está. Pero tú dices, yo soy rico, sin embargo está diciendo que no sabes tú que eres un desventurado, que eres un miserable, pobre y hasta ciego y estás desnudo. Para que no miremos esas apariencias, ¿verdad? Entonces, la sabiduría debe estar en todos los niveles. La abundancia material no es la bendición espiritual. Y ahí es donde quiero que te enfoques. Es una añadidura que permitirá suplir necesidades en el momento y en el lugar justo. Hay tiempo de recibir y hay tiempo de dar. Y eso es para todos. Es tonto sentirse más grande por lo que logra uno, ¿verdad? Y lo que posee. Eso es una tontera. Hay que ser justos. No se turbe tampoco tu corazón ni tu casa. No nos turbemos. Proverbios 11:29 dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Siempre nosotros veamos claro, o sea, con atención los proverbios que leemos. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Sí. En el campo está el necesitado y el que le toca suplir, pero la acepción no deja cumplir esto. Unos descuidan adentro por suplir afuera. Entendemos ahí, hermano, porque a veces se descuida una cosa por otra, pero muchos hacen demasiadas cosas por obtener una riqueza material. Acá ya sabemos que la Escritura está llamando pobre al que tiene riqueza. Y eso es para que no nos fijemos en esas apariencias. Porque materialmente hay riqueza y que de pronto se disfruta, pero eso terminará. Pero eso también trae problema, como la pobreza trae problema. Entonces en el campo está el necesitado y el que le toca suplir, pero la acepción no deja cumplir. No descuidemos las cosas. No descuidemos esto ni adentro ni afuera. O sea, la generosidad debe estar en nosotros. Pobres de espíritu, aquí vamos entrando ya a un detalle bastante amplio. Pobres de espíritu. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, si tú no te fijas en la riqueza ni en la pobreza, vas a poner en obra esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay que hacerlo con humildad. Entonces, esto, hermano, esto es ser uno pobre de espíritu. Uno debe ver a los demás como superiores. No querer ser más grande, ¿verdad?
el agradecimiento profundo está en los pobres de espíritu. ¿Cuántos agradecen a Dios? ¿Cuántos agradecen por el trabajo? Amén. Bueno, ¿cuántos agradecen un favor que les hacen? Amén. Hermanos, ese es el hombre pobre de espíritu. Porque el pobre de espíritu se ve en el que se humilla, porque el grande es Dios, ¿verdad? Y Él nos ha dado su espíritu, ¿verdad? Entonces, el pobre de espíritu, estos se arrepienten porque sienten que ofendieron a Dios. Ese es ser uno pobre de espíritu. A veces uno hace cosas, mis amados hermanos, que no está seguro si estuvieron bien. Y el pobre de espíritu ahí está pensando, fallé, fracasé. Pero hay unos que sí, de veras, los que buscan la riqueza material, estos no sienten nada. Estos no sienten nada, no los lastima nada que hagan, cometen un error y no sienten culpabilidad de nada, no se arrepienten. Porque ahí adentro no está la humildad, ahí adentro no está el espíritu. El espíritu mira a Dios como superior, como el grande, como al que se le debe dar honra. El espíritu nuestro, ¿verdad? Porque nosotros somos espíritu. Entonces, el agradecimiento profundo está en mí. Está en los pobres de espíritu. Porque estos viven arrepintiéndose y de verdad que cuando cometen el error les duele. El pobre de espíritu, ¿cuánto agradece el favor que le hacen? Pero hay algunos, cualquiera que sea el favor, no lo agradecen. Esto cambia a las personas cuando lo escuchan. Dese cuenta usted, si lo analizan, de verdad, yo vi mal aquel favor que me hicieron, no le puse importancia, yo creo que redarguye en nuestro corazón, ¿verdad? Porque no le puse importancia. Mire, de verdad que nos debemos amor, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el papá cuando su hijo sale de casa y no se despidió de él, ahí siente algo de dolor, ¿verdad? Y el hijo debe sentir lo mismo, ¿verdad? Debe sentir eso mismo, ese dolor se me pasó por alto. Y pues allí le da una llamadita disculpándose, pero los que no son pobres de espíritu, eso no les importa. No les importa. No dicen ni un buenos días, no dicen ni un lo siento. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de altanería. El pobre de espíritu mira a los demás como superiores y no se jacta de sus progresos. En tal caso sería orgulloso y altanero por su fuerza. Y es ahí lo que queremos evitar para que usted y yo sepamos alcanzar las riquezas de su gracia. ¿Verdad? Yo no puedo alcanzar a ver el tamaño de mi agradecimiento, hermano. Que no, este agradecimiento que yo tengo no es un simple gracias de labios. Es un agradecimiento profundo que me hace llorar. Me hace llorar algunas veces. Entonces eso es ser uno pobre de espíritu. El pobre de espíritu es tener un corazón vacío clamando por ser llenado. Estos son los que se humillan ante Dios. Entonces yo no sé si usted clama por ser llenado. Porque de alguna forma hay momentos en que tiene una gran necesidad que quiere que se le supla. Y entonces uno viene a clamar para ser llenado. Porque en la tierra no encuentras quien llene ese vacío. Y entonces estás gimiendo, pero hay uno que lo llena todo. Y a Él es el que conocemos, ¿verdad? Entonces Él es el grande, Él es el que puede. Pero no hay que ir a la altanería. Entonces, ¿de qué hablamos entonces? La humillación de Cristo fue hacerse un hombre como nosotros, ¿verdad, hermanos? Se hizo pobre. Y se hizo pobre, hermano. Pienso que de toda clase de pobreza, ¿verdad? Y puedo decir que hasta espiritual, porque Él se bajó de su trono, ¿verdad? Y se hizo uno como nosotros. Amén. ¿Verdad? Puedo decir así, que también espiritual. Porque, bueno, el Señor quería suplir las necesidades, pero Él no las podía hacer, así como hombre, como uno de nosotros no las podía hacer. Por eso decía, las obras que yo hago no son de mi cuenta, las hago en el nombre de mi Padre. ¿Te das cuenta que Él ponía su confianza en el que las podía hacer? Entonces así tenemos que ser nosotros, poner la confianza en el que las puede, en aquel que puede hacer las cosas. La riqueza la da Dios. El Señor se despojó de todo
Y verdad que él fue lleno del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso, ¿verdad? Entonces veamos al Espíritu en nosotros como esa riqueza que nos da virtudes, que nos da bondad, que nos da generosidad, que nos da un deseo de hacer lo bien, lo bueno, que nos da el deseo de adorar a Dios. Porque, hermanos, en otro tiempo hablaremos de la pobreza espiritual, o del pequeño espiritual o pobre espiritual, aquel que no ha recibido a Jesús. Porque los pobres de espíritu aún estamos en la iglesia. Porque cuando tenemos pobreza espiritual, clamamos por ser llenados. Porque llega la decadencia, llegan los ataques, y entonces yo creo que tenemos una necesidad, ¿verdad? Eso es como cuando se te termina el dinero, que no te llega a fin de mes, entonces estás preocupado, ¿verdad? Entonces es una comparación. Estás preocupado. De igual forma te debe de preocupar si tenés una baja espiritual. Si tu espíritu pues no te has alimentado y no puedes vencer, entonces ahí estás pidiéndole a Dios que supla, que te llene, que te dé fuerza, que te dé aliento. A Él se lo pides porque solo Él te lo puede dar. Y entonces eso se llama humillarte ante Dios, ¿verdad? Lucas capítulo 12, verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces estamos hablando de nuestra riqueza, ser ricos para con Dios. Es decir, cumplimos lo que Él dice. Somos llenos de misericordia, somos llenos de compasión. Y aquí no se comprende que tengo que tener para mostrar la compasión, hermano. No, cuidado, no. Yo creo que hay muchas formas. Seamos ricos en hacer el bien. Y para hacer el bien no necesitas la riqueza, ¿verdad? La riqueza material. Seamos ricos para hacer el bien, haciéndolo con alegría, no con tristeza. Amén. Porque somos coherederos de Cristo. Cristo compartió la herencia, amado hermano. Bendito Dios. Jesús permite la condición para la acción. Fue la misericordia la que nos alcanzó. Ahora, ¿qué existe? Existe la condición, digo al menos una. No puedo trabajar porque no puede trabajar porque en un accidente perdió la vista. Ahí está el momento justo entonces para el que tiene la vista. Esa es la oportunidad para el de ojos abiertos. ¿Para qué? Para hacer una obra, ¿verdad? Para hacer una acción. ¿Te das cuenta? Entonces vemos el campo. En el campo está la oportunidad, adentro y afuera. Está el ciego, está aquel que no puede movilizarse, y ahí estás tú y vas a hacer una obra, ¿verdad? Vas a hacer una obra, porque si tú miras, vas a ayudar al que no mira. En San Mateo 25, verso 37, para verlo más claro, por si en un dado caso no podemos entender lo dicho antes, veamos que aquí se aclara el asunto. Mateo 25, verso 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Te das cuenta cómo está ahí, el asunto? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos ahí sediento y te dimos de beber? Es claro entonces que la necesidad está en esta tierra para hacer la obra. Dice que el Señor las preparó de antemano para que andemos en ella, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta ahí que en esta nota, actuaciones de misericordia, eso es lo que va acorde con lo que recibimos. De gracia recibimos, ¿verdad? Unos esperan que la iglesia o el gobierno haga las cosas, pero hermanos, ¿dónde está nuestra actuación? Pienso que es la forma individual, entender las necesidades ajenas. No todo el tiempo tienes necesidad, hay momentos en que tú tienes que suplir necesidades. Rico y pobre, eso es así. Por supuesto que la diferencia es entre unos que quieren recibir ganancia por su acción. Por eso se hace una comparación de acción, los cabritos y las ovejas. Los cabritos quieren recibir un poco más de lo que hacen, ¿verdad? Las ovejas dan sin esperar recibir. Dice que Dios preparó de antemano las obras para que andemos en ellas, no para ser salvos por ellas. Lo hizo para que nadie se gloríe. Yo
hice más que tú, dice el que se gloría, ¿verdad? Entonces, no es para eso. Y en conclusión, la bondad es uno de los frutos del Espíritu. En tal caso no estamos equivocados en lo dicho. Se da por gratitud de lo que hemos recibido. Pues primero se recibe y de eso damos, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué has recibido y qué tienes? ¿Qué fuerza tienes? Dios es quien suple las necesidades. No podemos pagar, pero las acciones son muestra del Espíritu Santo de Dios en comunión con nuestro espíritu. Si pudiéramos discernir el momento de recibir y el momento de dar. Amados hermanos, los sabios saben que Dios ha suplido sus necesidades y que aquello que tienen, sea mucho o poco, se lo deben a Él, que es el dueño de todo, ¿verdad? El diablo, ¿qué quiere? Que seamos injustos con lo que se nos dio. Eso es lo que quiere el diablo. Así es que no seamos injustos con lo que se nos ha dado. Dios manda: lo que de gracia recibiste, da de gracia. La misericordia es la que va a triunfar en todo, hermano. Amén. Entonces la misericordia es nuestra riqueza. No las añadidas que se tienen por la misericordia, ¿verdad? Por la misericordia tenemos también lo añadido, hermano. Por la misericordia. Así es que a unos se les añadió poco, a unos más, pero eso siempre va en aumento y va en baja. Todos tenemos las mismas dificultades, ¿verdad? Subidas y bajas. Amados hermanos, yo creo que esto pues nos ayuda a que no miremos el Evangelio como aquellos que lo miran en la prosperidad.